continuación a nuestro estudio de la carta de Gálatas y nada más para recordar un poco de dónde estábamos y a dónde vamos. La última vez estudiamos esto, la fe de Abraham. ¿Alguien recuerda vagamente qué aspectos mencionamos de la fe de Abraham? ¿O qué aspectos conocen ustedes de la fe de Abraham que hoy en día tienen relevancia para nosotros? ¿Qué opinan? ¿De qué capítulo era? Era Gálatas 3, 6 al 9. ¿Confianza en Dios? Confianza en Dios, exactamente. Es un aspecto de la fe de Abraham que hoy en día nosotros también debemos de reflejar, una característica. Hermana. Pues que así como Abraham fue salvo por la fe, también nosotros somos Así es. La característica de que Abraham fue salvo por la fe, por medio de la palabra del Señor, por el oír, por creer, y de la misma manera nosotros somos salvos. No es que él tuviera que ajustarse a la ley por ser el pueblo del Señor y que nosotros como iglesia ahora tenemos la fe. Somos salvos de la misma manera. Nosotros veíamos estos tres aspectos sobre las... perdón, miren, ahí me equivoqué con una diapositiva. Ignórenla. Pero veíamos tres aspectos. Hablamos de, como dice Seth, la confianza en Dios, que era una de las características de la fe de Abraham, una certeza en su palabra y una bendición en su vida. Y hablamos más o menos de que Pablo estaba utilizando este pasaje como una base, el utilizar a Abraham, porque Abraham era bien importante para los judaizantes. Vamos a rebobinar. ¿Qué está pasando en las iglesias de Galacia? Pope, ¿recuerdas más o menos cuál era el problema? Llegaron los apóstoles. Si no, Max ayuda. Max, ¿recuerdas cuál fue el problema con las iglesias de Galacia? Si no, la hermana Vianey. ¿Recuerdas, Vianey? Si no, Pau se va tampoco. Despacito. Hermano Luis, ¿recuerdas más o menos cuál era el problema en las iglesias de Galacia? Gobernador, Luis. Si no, hermano Antonio le puede apoyar. O sea, hermana Chala, más o menos la problemática. Pues había problemas, mira, había Perdió problemas. perdió el primer amor. ¿No? ¿O el problema de las dos mujeres? No era el problema. Oye, Alicia. ya hizo un chisme en la Biblia ustedes, mano. Estaban entrando las enseñanzas de los judaizantes. Así es. Ese era el problema que estaba predominando ahí en las iglesias de Galacia, que se están infiltrando falsas enseñanzas, el falso evangelio, falsas doctrinas, falsos maestros enseñando cosas y engañando a las personas. Entonces la gente empezaba a creer, ¿sabes qué? Si yo tengo que ser salvo, tengo que circuncidarme y tengo que hacer esta serie de normas que ellos están estipulando. Ese era el problema general que está sucediendo ahí. Y entonces, por eso mencionamos Gálatas 3, 6, 9, la fe de Abraham. ¿Por qué necesitan escuchar acerca de la fe de Abraham si estaban introduciendo este tipo de doctrinas? Kareli, ¿alguna idea de por qué lo necesitaban? ¿No? ¿Tato? ¿Por qué ustedes necesitarían conocer la fe de Abraham si se están infiltrando doctrinas de los judaizantes? Porque no era necesario volver a la ley. Exactamente, porque no era necesario volver a la ley. Abraham como patriarca era bien importante para los judíos, entonces mostrarles que Abraham como patriarca fue salvo por fe y no por obras, era una manera de argumentar en contra de su falso evangelio. ¿Bien? Hay que entender que en el tiempo de Abraham todavía no estaba la ley. Así es, de hecho, en el tiempo de Abraham todavía no estaba la ley y se fueron estipulando poco a poco varias cosas, de sacrificios y otro tipo de cosas, pero no existía la ley como tal. Así que el día de hoy vamos a observar Gálatas. Mira, ahí estaba. Vamos a ver Gálatas 3, 10 al 12 y vamos a hablar sobre la maldición de la ley. Suena muy místico, pero no lo es. Y ahorita vamos a observar por qué. Gálatas 3, 10 al 12. Lo puede... Aquí está el micrófono, o lo agarró Cel. Se lo puede dar a nuestra hermana Chabelita para que lea el pasaje, por favor. Gálatas 3, 10 al 12. Lo va a explicar. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y el 11, 12. Y que por la ley ninguno se justifica para que Dios es evidente, porque
El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá para ellas. Y dice el 12, sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá para ellos. Y el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero. Y luego menciona el versículo 14, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Entonces todo el pasaje que nosotros vamos a observar el día de hoy es Gálatas 3 del 10 hasta el 14. Vamos a ver esta porción y vamos a ver la importancia de por qué primero Pablo habló de la fe de Abraham para poder decir esto. Tenía que sentar una base sobre su falso evangelio y las bases que ellos tenían de su falso evangelio para entonces poder hablar sobre esto. Que la ley que ellos estaban estipulando, el sistema que ellos estaban proponiendo, las enseñanzas que estaban dando eran una maldición. Ahorita vamos a ver en qué sentido. Así que la manera en cómo vamos a observarlo el día de hoy es la necesidad de conocer los aspectos de la maldición. ¿Y qué aspectos? Vamos a ver la advertencia que hay de la maldición, el contraste de la maldición con la bendición y el rescate de la maldición. Son tres cosas que Pablo nos está mostrando por medio de este pasaje y que nos va a ayudar tanto a nosotros como a ellos que recibieron la carta a entender la gravedad de ese falso evangelio. Es esto, entender de qué manera ellos estaban cayendo en algo tan terrible como una maldición por estar enseñando de esta manera tan falsa. Muy bien, entonces veamos en el primer punto la advertencia de la maldición. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Lo está diciendo de una manera bien clara. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Lo primero que nosotros podemos resaltar al observar todo esto, que es bien claro verlo, es que hay una advertencia. Les está diciendo, miren lo que está pasando si ustedes siguen con ese sistema teológico. Si ustedes siguen creyendo eso, practicando eso, vean la advertencia que hay. ¿Y la advertencia cuál es? Maldición. Hay una maldición. Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas para hacerlo. Ellos necesitaban escuchar esta advertencia por parte de Pablo, porque es una manera en la que ellos podían medir la gravedad de su necedad y de la blasfemia que ellos estaban haciendo con estas enseñanzas. Una vez que sentó aquella enseñanza acerca de la fe de Abraham, ahora él podía proceder y mostrarles lo horrible de su fe, lo horrible de esas enseñanzas, a tal punto que les llama malditos por creer eso y practicar eso. Dice Pablo, y ahora, dice, todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Y observen lo que dice aquí Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas en obra. Y todo el pueblo dirá, amén. Pablo estaba empezando, si se fijan, Pablo empieza a basar todas sus enseñanzas cuando él está hablando de algo que dice Dios, está argumentándolo con la Biblia. La Biblia que él tuvo en aquel tiempo era el Antiguo Testamento que nosotros conocemos. Y él constantemente, cuando nosotros leemos sus cartas, vemos que está recurriendo a utilizar la palabra para argumentar lo que Dios dice. Y de nueva cuenta lo hace. Aquí Deuteronomio está dándonos esta base de que hay una maldición por no cumplir la obra de la ley y querer someterte a ella. Y algo que nos va a ayudar a entender más acerca de cuál es la maldición de la ley es este concepto sobre maldición. Para entenderlo no de una forma mística como generalmente lo entendemos. Generalmente cuando habla de una maldición, una persona piensa en brujos, magia negra, cosas ocultistas, etc. ¿Cierto? ¿Qué piensan ustedes que es una maldición? ¿Alguna opinión? ¿Algún concepto que se les venga a la mente de maldición? ¿Sí? Pues en este caso tal vez no contar con el favor de Dios. ¿Por ahí va la cosa? ¿Sí? Un castigo. Miren, me gustó mucho la definición que dio John MacArthur. Dice, una maldición es un juicio divino que trae como sentencia la condenación. Y en ese sentido estamos hablando de la maldición.
es un juicio divino de Dios que contrae la condena. Y eso proviene por nuestros pecados. A lo que se refiere es que cualquiera que quiera someterse a la ley no la va a poder cumplir. Nadie tiene la capacidad de hacer toda la ley, de cumplirla por completo, ¿cierto? ¿O hay alguien que sea posible que la cumpla, aparte de Jesús? Nadie. Entonces, quien quiera someterse a la ley y quiera ser salvo por medio de la ley, tendría que cumplirla, pero nadie puede cumplirla. Entonces se vuelve una maldición para esta persona, en el sentido que está condenado, no va a poder ser salvo, porque esta persona quiere basarse en sus obras. Eso es a lo que está tratando de llegar aquí Pablo. Y Pablo, tomando en cuenta lo dicho en Deuteronomio, es que les dice: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Él está citando Deuteronomio y está mostrándoles cómo ellos, que decían, no, es que nada más tienes que cumplir estas 5 normas, no estaban cumpliendo el resto de las otras normas que había de la ley y estaban cayendo en esa maldición automáticamente. Y es lo que les está diciendo. Es para aquellos que estaban confiando en el falso evangelio, en las obras de la ley. Así que si alguien dice que tienes que cumplir ciertas obras para ser salvo, esta persona está obligada, supuestamente su sistema teológico, a cumplir todo el resto de normas que hay en la Biblia. ¿Han leído alguna vez todo el Pentateuco para observar todo lo que habla de la ley? ¿Alguien? Se han leído los 5 libros de la Biblia, los 5 primeros, ¿verdad? Y ven cómo menciona que hay días para hacer ciertas fiestas o descansos, hay ciertos porcentajes que tienen que guardar para Dios, hay ciertos sacrificios que ellos tenían que hacer para perdón de sus pecados de diferentes maneras. Ahí están los 10 mandamientos, están los mandamientos para cuando la mujer tenía su periodo, para que si el hijo no hacía caso, que si había un adulterio, etc. Hay mucho tipo de leyes y normas. Cumplir todo eso para una persona es imposible. Por eso ellos tenían que recurrir a los sacrificios y los holocaustos a pedir perdón, porque constantemente ellos estaban fallando. Ellos no estaban cumpliendo la ley, aunque lo intentaban hacer, no lo estaban cumpliendo. Y nadie puede cumplir la ley. Solo hubo una persona que la cumplió y es Jesús. Y la razón de comentar esto de forma tan segura es porque sabemos que nadie lo puede cumplir. Por eso sabemos que es una maldición quien se quiera someter a las obras de la ley. Romanos 7:10 dice: y ese mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Él que era un judío muy diligente y disciplinado, no podía cumplir la ley. Y dice, pues para mí resultó en muerte, porque tampoco alcancé a llegar al punto de decir, puedo ser salvo por medio de la ley. Pablo reconociendo su religiosidad y cómo la religiosidad lleva a la muerte espiritual. Cualquier persona, la que se imagine, que en su orgullo insiste en vivir bajo la ley, incluso estos nuevos cristianos mesiánicos que están haciendo muy famosos hoy en día, o estos cristianos judíos que están surgiendo acá en Latinoamérica, o los adventistas, o el resto de sectas que crea que tienes que cumplir algo, los apostólicos con su bautismo o lo que sea, todo eso conduce a la maldición. En el sentido de que estas personas están diciendo la salvación es por obras. Eso automáticamente se vuelve una maldición, porque entonces ya no estás confiando en el Evangelio. Tú ya no tienes el Evangelio verdadero. Estás cayendo en la condenación prácticamente. Estás siendo condenado, porque no vas a ser salvo. Y eso es lo que quiero enfatizar el día de hoy. Cómo la ley, la religiosidad y muchas veces el legalismo nos va a hacer estar condenados. Nos puede hacer creer que somos cristianos, pero la realidad es que vamos a estar yendo al infierno si no estamos examinando nuestra vida y haciendo un análisis para ver si realmente lo que hago es espiritual o religioso, porque son contrastes. Pueden parecerse de manera externa, pero internamente van en sentido contrario. No existe... hermano, adelante. Pensando en la aplicación de ese versículo es si rescato la idea, pero en realidad hay muchas congregaciones que están bajo la ley, o sea, usan el legalismo y hay un temor al hombre. Sí. La semana pasada una persona que me pedía
consejo. Ese hermano me dice recientemente en relación a las ofrendas. Y yo estaba con temor porque no podía ofrendar, porque su negocio no generaba utilidad. Pero es que tengo que hacerlo. Que ponemos un sobre, dice, con el nombre, y ahí señalan que el penado está más ofrendado. Y ahí está el temor al hombre. Y pensando en esa aplicación, pues es un ejemplo más de cómo el hombre se somete al hombre, o el hombre se somete al hombre. Y sí, de hecho, el legalismo tiene la característica o la religiosidad de o tratar de satisfacerme a mí o satisfacer a los demás, como tratar de recibir el reconocimiento de los demás, o tener mi propio reconocimiento, pero no el de Dios. Es una característica del legalismo y la religiosidad, en el fondo, porque es un orgullo. Aquí Antonio ahorita vamos a hacer. Sí, hay miles, no sé miles, bueno, cientos de religiones en el mundo, pero podemos reducirlas a dos. Creo que Paul Washer lo dijo. Tenemos nada más dos religiones: el Evangelio por gracia, ¿sí?, que es la salvación por gracia, y el resto de las religiones, como le quieras etiquetar, el nombre que le quieras poner, que es la religión de obras. Así de fácil. Y ese pasaje es lo que está enseñando, ¿verdad? Así es. La hermana Marta va a hacer algo. ¿Tú quieres tú? Nada más para comentar algo también como lo que dijo el hermano Luis. Yo en mi caso, por muchos años me sentí como con temor de seguir vistiendo como vestía anteriormente, que nunca vestí moralmente. Pero lo que yo miraba en la congregación eran mujeres sin pintura, con pelo largo, con falda larga. Entonces, para mí, o no me lo decían así literalmente, pero pues ya pues que no traes la falda larga, es que el vestido. Entonces era algo como algo básico para pertenecer a la iglesia, ¿no? Entonces ya después cuando empecé a escuchar que eso no importaba, la palabra dice cómo debemos de decir, pero sí había un juicio en cuanto a las hermanas que entraban y no entraban al vestuario en ese hotel. Yo sí me sentí como obligada a vestir y a sentirme en cierta posición por el vestuario que yo adopté después. Sí. Con cierto privilegio más delante de Dios, pero pues no es así. Y en el fondo, si observamos, por ejemplo, en este caso, esta situación, personas que a lo mejor entran como usted y hicieron eso, estaban buscando más entonces ser reconocidas o pertenecer al grupo y no tanto glorificar a Dios, porque ellas no estaban aprendiendo algo por medio de la palabra acerca de Dios que tenían que hacer para glorificarlo o no hacer. En este caso estaban buscando más la aprobación del hombre que la aprobación del Señor. Y ese es el problema del legalismo y la religiosidad. Y no existe el argumento para aquellos que quieran someterse a la ley de es que hago lo mejor que puedo y de manera muy sincera. Eso no sirve de nada, porque sigue siendo parte de esta maldición, lo estás cumpliendo. Romanos 10, 12 al 4 es muy claro, porque yo testifico a su favor de que tienen celo por Dios, esas personas que tratan de someterse a la ley, pero no conforme a un pleno conocimiento. Aunque tengan este celo y esta sinceridad, está equivocado porque no está basado en un conocimiento bíblico de cómo debes de adorar a Dios. Entonces dice, pues desconociendo la justicia de Dios, o sea, cómo es que Él quiere que se hagan las cosas, y procurando establecer su propia justicia, su propio sistema, no se sometieron a la justicia de Dios. En vez de someterse a la justicia de Dios, empezaron a crear su sistema teológico y empezaron a crear sus propias tendencias. Y dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Es Cristo, no la ley. Y esto muestra el legalismo y la problemática del legalismo hoy en día. Tal vez aquí no estamos cayendo en la maldición como tal de la que estamos hablando en el pasaje el día de hoy, que es una maldición de que no eres salvo, porque estás creyendo en otro evangelio. Pero lo que sí podemos hacer es caer en religiosidad o legalismo. No es la maldición, pero son destellos de esa maldición que se han infiltrado acá. Malas prácticas o malos hábitos, malos pensamientos. En el sentido de que yo empiezo a calificar como pecado
cosas que no son pecados. Y yo empiezo a calificar como santidad u obediencia a Dios cosas que no tienen que ver con la santidad o la obediencia a Dios. Esa es la religiosidad y el legalismo. Y sinceramente, creo que todos tenemos pequeños detalles de eso. Hay partecitas en las que cada uno medimos la vara de manera distinta. Para mí, esto se me hace más importante y más santo, y esto no se me hace tan pecaminoso. Y tal vez para Pope, esto se le hace algo más santo y más cercano a la obediencia a Dios, y lo otro más pecaminoso. Y cada quien estamos viendo de manera distinta en nuestro propio pensamiento. Lo que tenemos que hacer, o nuestra meta en este sentido, cuando vemos que hay ese tipo de situaciones, es buscar acercarnos lo más posible a la Biblia. Pope puede tener su opinión, yo y Antonio diferente, pero lo que tenemos que hacer es buscar acercarnos más a la Biblia para entender correctamente qué cosas sí son pecaminosas y qué cosas sí agradan a Dios. Esos dos ámbitos, estas dos cosas, para tratar de alejarnos del legalismo y la religiosidad. Mientras no estemos preocupados por observar realmente qué es pecado y qué sí es obediencia a Dios, la tendencia va a ser caer al legalismo, a crear nuestras propias normas y crear mi propio sistema. Y ¿sabes qué? Pues para mí es pecado que las mujeres no usen falda y cabello largo y un velo. Y para mí es más santo que los hombres usen corbata cuando están aquí en la iglesia. Y bueno, se empiezan a crear todo un sistema. Eso es lo que estamos tratando de evitar. Y podemos ser más específicos, ustedes lo saben, respecto a áreas de legalismo en nuestras vidas, pero en general ya lo conocemos. Sabemos que estamos hablando de que hay una línea entre la doctrina y las preferencias personales. Ser cuidadosos con esto, porque lo más fácil es acusar y juzgar. Eso es lo más sencillo. Es más fácil encontrar la falta que dar gracia. Eso es para nosotros, porque somos orgullosos y somos egoístas y somos envidiosos y pecaminosos. Pues tenemos que ser cuidadosos con eso. Debemos de estar atentos, cuidadosos a la tentación de esto que les mencioné, de calificar el pecado a nuestro gusto y de calificar la santidad a nuestra conveniencia. Son tendencias que pueden ocurrir en nosotros. No es en sí algo que nos lleve a estar en maldición, como les digo, pero yo no tengo la menor duda que empezar a hacer algo así va a impedir que yo crezca y que dé fruto verdadero. Si alguien de nosotros dice, bueno, esa es mi manera de pensar, es que esa es mi postura, y no hay problema, no es tan grave, no pasa nada si yo y la iglesia no estamos tan acordes. Bueno, lo peligroso es que posiblemente tú no vas a poder crecer tanto, o tal vez no vas a poder dar fruto, porque el legalismo o la religiosidad no produce fruto. Lo único que produce fruto es la espiritualidad, y la espiritualidad tiene que ver con la santidad. Así es eso. Por eso es importante que cada uno tome esta advertencia de la manera adecuada, no de que voy a caer en la maldición, pero sí de que está implícito o incluye detalles del legalismo o de la religiosidad. Y claro, si tú estás creyendo que tus obras te salvan, entonces sí, cuidado, porque entonces sí hay una advertencia para ti de la maldición. Hay que ser muy cuidadosos y muy sinceros cuando nos estamos evaluando, cuando nos estamos examinando. Y observemos aquí, el segundo punto es el contraste que está poniendo aquí Pablo de la maldición con la bendición de la fe. Vean, Gálatas 11 al 12, 13 al 12, y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Ahí está el contraste. ¿Ven el contraste? La fe es que vas a vivir por ella. La maldición, vas a vivir por ellas, pero para hacerlas. Hay un contraste entre algo que te va a dar vida y algo que te va a obligar a hacer algo que te lleva a la muerte. Habacuc dice, así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Otra vez, Pablo está citando el Antiguo Testamento, la Biblia. Si al principio en Deuteronomio nosotros vimos que nos muestra que nadie puede ser justificado por la ley, acá en Habacuc nos muestra
que claramente la justificación es por la fe. Ese es el contraste que podemos observar. Y ahí es interesante porque lo que quiere decir Habacuc es que la persona religiosa se siente orgullosa de sí mismo porque cree que está bien con Dios, porque está cumpliendo con una serie de ritos, religiosidad, pasos. Entonces él dice, yo soy bueno, pero su alma no es recta. ¿Sí? En cambio el justo, que no es justo, va a vivir por la fe. Y el problema fue que muchas personas que eran parte del pueblo fueron al infierno por el hecho de creer que las cosas que ellos están haciendo los están salvando. Ellos no entendían que no se trataba de lo que ellos hacían, sino de lo que Dios les había prometido. Cuando alguien quiere vivir bajo la ley, esto muestra un esfuerzo individual por intentar alcanzar algo que nunca va a poder alcanzar. No en sus propias fuerzas. Y tal vez lo que alcance es las normas que él mismo ha puesto, pero no es en sí algo que sea un cumplimiento de la ley en general. Y lo digo porque conocía personas que estaban enfatizando mucho el sábado y que enfatizaban el bautismo de cierta manera y trataban de decir, no, es que tienes que basarte en la ley, observa lo que dicen los 10 mandamientos, y me los citaban y me decían que decía esto, ¿no? Me decían los 10 mandamientos. Y yo les decía, ok, es cierto, los 10 mandamientos dicen eso, pero ¿qué dice el resto de la ley? Si te estás sometiendo a guardar el sábado, ¿qué hay con el resto de la ley? Entonces, hoy en día solamente se desechó el resto de la ley y nada más quedan los 10 mandamientos. No. La realidad de lo que pasó el día de hoy y de lo que pasó con la iglesia es que Jesús vino a cumplir la ley para entonces enseñarnos cómo es la obediencia a Dios realmente. Decía, la ley dice que no vas a adulterar, pero yo les digo que si ustedes desean a una mujer en su corazón, ya están cayendo en pecado, les dijo. Entonces Jesús fue más allá, empezó a hablar sobre la espiritualidad, empezó a hablar sobre internamente cómo son nuestras vidas, no solamente en lo externo. Y habló sobre el pecado, sobre una vida espiritual y santa, no de una vida externa de moralidad, como lo hacían muchos israelitas y como lo están haciendo los judaizantes realmente. Levítico 18:5 dice, por tanto guardarán mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Está mostrando que hay una falsa salvación por hacer y una verdadera por creer. Es falso que alguien se salve por hacer algo, y es verdadero que alguien se salva por creer en el Señor. Por eso él dice, la ley no se basa en la fe, al contrario, es todo lo contrario. Y creo que observan la gravedad de lo que les está diciendo aquí Pablo. Esas personas eran maestros en la iglesia que posiblemente tenían una reputación con la iglesia, por lo tanto habían influenciado, eran reconocidos por la congregación, eran posiblemente queridos por la congregación, y de repente les llega la carta de Pablo y empiezan a leer esto. Y yo, como falso maestro, estaba enseñando esto, y les leo la carta a todos mis oyentes. Es como, deben estar leyendo y estar diciendo, ¿sí? ¿Qué me está diciendo Pablo? Enfrente de todos, ¿me estoy quedando envidiado? Sí. Observa cómo te demostré la fe de Abraham y ahora observa cómo estás en una maldición. Y todos están escuchando eso. Creo que casi la mayoría de nosotros nos ha pasado que estamos como que tal vez tratando de compartir con alguien o tratar de hablar de la Biblia con alguien. Y las personas recurrentemente hacen normalmente dos preguntas. ¿Qué preguntas les hacen cuando ustedes están tratando de compartir con alguien? No me voy a invitar a alguien a la iglesia. Normalmente hacen estas dos preguntas, a ver si alguien me las dice. ¿Cómo? ¿Qué te prohíben en la iglesia? Es bien normal, ¿no? Están a decir, oye, pero ahí ¿qué te prohíben? Pues dice el pastor, ¿Qué no puedes? Pero puedes bailar ahí. A ver si me decían, pero puedes ir a las fiestas, pero festejas la Navidad. O muchas veces es, ¿pero qué tienes que hacer? Son dos preguntas que recurrentemente uno escucha. Como que piensan que estar en una iglesia genera obligaciones. Y voy a aclarar esta oración que voy a decir. La realidad es que la iglesia en sí no nos está prohibiendo o exigiendo algo. Es Dios mismo en su palabra quien nos prohíbe y nos exige cosas.
Y la iglesia enseña eso, lo que Dios en su palabra pide. Y ya cada quien es responsable por lo que está haciendo. Claro, si eres miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia tiene la responsabilidad de confrontarte si no estás glorificando al Señor. La hermana Marta tiene un comentario. Aquí estoy un poquito, mira, sé que por lo que yo haga, pues no he recibido salvación ni la recibiré jamás. Pero sé también que en mí hay una necesidad o una demanda de parte del Señor para vivir de acuerdo a sus mandamientos. Si yo obedezco los mandamientos sin tener al Espíritu Santo, es pura obra, ¿verdad? Sí, es más moralidad. Lo que está surgiendo ahí. Ahora, el cristiano o yo, el Espíritu Santo me va a llevar a vivir en santidad, porque ese es el fruto del Espíritu en mi vida, ¿verdad? Entonces, ya esa necesidad de guardar yo la palabra de Dios ya no es legalismo, es obediencia a la palabra de Dios, porque sí involucra la voluntad humana, ¿verdad? El santificarse. Sí. Y lo hago ahora porque ya está el Espíritu Santo en mí y lo puedo hacer no en base a mi obra, sino en la obra de santificación que es el Espíritu Santo. Así es. Porque podría yo a veces me demando cosas que es obediencia que lo tengo que hacer, porque la palabra de Dios al estar leyendo me lo demanda. Entonces tengo que aplicar mi voluntad humana también, ¿verdad? Para poder obedecer la palabra de Dios, porque el Señor nos demanda que lo hagamos. Sí, hay disciplina, responsabilidad, compromiso en esta parte. Sí, en eso estaba media, sí. Y usted ha pintado ahí el contraste, ¿no? Aquel que no es creyente y que trata de hacer las cosas cae realmente en religiosidad o moralismo. Pero quien sí es creyente está creciendo en santidad. Nada más que hay un detalle interesante ahí. Puede haber dos creyentes externamente haciendo lo mismo y uno cayendo en religiosidad y otro creciendo en santidad. ¿Qué es lo que va a identificar que alguien cae en religiosidad y alguien en santidad aunque estén haciendo lo mismo? ¿Qué creen que es lo que identifica la diferencia? El crecimiento, la madurez. Es la motivación interna por lo cual tú lo estás haciendo. El legalista, como les digo, lo hace por reconocimiento o por creer que está cumpliendo algo. Y puede haber un creyente que lo haga. Tal vez alguien se paró aquí a limpiar y lo hizo de esa manera. Y otro creyente vino a limpiar exactamente lo mismo y lo hizo para Dios. Y ese sí creció en santidad. Hicieron exactamente la misma obra, dos creyentes, pero uno solamente generó moralidad y el otro creció en santidad. Son detalles que pueden surgir aún siendo creyentes. Pastor Brian iba a mencionar algo. Sí. Es la motivación. O podemos haber aquí personas que estamos cumpliendo nada más como lo dijiste tú, y en realidad no soy creyente. Estoy cumpliendo con lo que el Señor, o lo que pide la congregación, o en tratar de vivir como la palabra dice. Pero es difícil para el que no tiene el Espíritu Santo, es bien difícil de vivir en santidad. Sí, realmente genera moralidad. El que no tiene Espíritu Santo y está haciendo obras parecidas a, o estar aquí en la iglesia, está generando moralidad, pero no pasa de eso. Y la moralidad no nos va a estar con el Señor, no hace que tú llegues al cielo. Sí, y ese es el problema, que la persona moral dentro de la iglesia, muchas veces, él ni sabe que no es creyente. Muchas veces está engañado y él ni sabe que no es creyente, porque es una religiosidad, una costumbre que uno hace, ciertos hábitos, y te engañan. A mí me pasó eso de niño. Yo les he contado a muchos que cuando estaba chiquito, pues crecí en la iglesia desde los 8 años más o menos, y empecé a servir a mi manera como niño en la iglesia, como jovencito, y hubo una racha de los de mi edad que se bautizaron como a los 12, y ahí voy yo con ellos porque habíamos hecho un famoso descubre que utilizaban allá en aquella iglesia, que era como el discipulado, y había como un proceso, no me acuerdo si en el segundo descubre como que ya te permitían bautizarte si eras creyente. Entonces, sí, ahí vamos todos los de mi edad.
y supuestamente me bauticé con todos ellos, pero ni siquiera era creyente. Pero lo que pasa es que yo creía que era creyente porque estaba haciendo todo ese tipo de cosas que los creyentes hacen. Entonces, a veces uno puede estar engañado. Y no es hasta que o alguien lo exhorta o escucha la palabra que se da cuenta de, caray, no soy creyente. Y es lo que me pasó a mí. Hubo personas que hablaron conmigo sobre detalles en mi vida y luego yo leí algunas porciones de la palabra y yo me di cuenta de que no era creyente realmente. Pero uno se engaña y pasé años engañado, como 10 años ahí pensando que era cristiano. Hace un año más, ¿verdad? Pero sí es importante eso, ser cuidadosos de observar. Me gustó eso, este ejemplo que surgió de las obras que hacemos. Una obra de justicia es obra de justicia cuando es hecha por el Espíritu, hecha en la gracia, no por mis fuerzas, sino como en respuesta de agradecimiento al Señor. Pero cuando tú en tu corazón ya estás esperando un reconocimiento, cuando tú en tu corazón ya estás esperando cumplir tal vez tus metas de check-in, posiblemente es legalismo o religiosidad nada más. Y no vas a crecer, no va a ser un fruto eso. Y claramente los judaizantes o los legalistas de hoy en día no están glorificando a Dios, que es lo que estoy comentando ahorita. Incluso las personas de la iglesia que hacen ciertas obras no están glorificando, si no es con la motivación adecuada, con el propósito, es eso, el propósito correcto. ¿El propósito del legalista cuál es? O me van a ver y me van a reconocer, o yo mismo me estoy glorificando a mí mismo con todo lo que hago. Y me la empiezo a creer, y como dicen allá en el mundo, para decirlo más bonito, se le está subiendo el lodo a la cabeza, ¿no? ¿Y cuál es el propósito del creyente cuando hace las cosas? Glorificar a Dios. Es diferente. Una persona que es religiosa, aunque sea cristiano, es alguien que normalmente en su religiosidad no le está dando gloria a Dios. Porque el religioso, detrás de todo ese legalismo, vive para sí mismo. Es el orgullo. Vive para sí nada más. Dios me ha usado mucho. Y tal como, sí, a veces esa frase, ¿no? Que Dios me ha usado mucho para poder evangelizar a las personas. Que Dios me usa mucho para eso. Puede ser real, pero hay que ser cuidadosos en qué manera la estamos usando o qué estamos pensando cuando decimos eso. Y muchas otras cosas, cuando hablamos de nuestro servicio. Podemos pensar o preguntarnos cómo le hacían los hebreos, el pueblo que recibió la ley. La realidad es que nadie de ellos estaba cumpliéndola. Es la razón de necesitar tantos sacrificios y tantos sistemas para pedir perdón, porque no lo están cumpliendo. Pero ellos se fueron salvos por fe. Mateo 5:48 dice: por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Este es un mandato para el creyente. O sea, el creyente tiene que ser perfecto. No significa que yo lo voy a cumplir aquí en la vida. Pero como estoy apuntando al propósito de glorificar a Dios, en mi vida, cada día debo de estar en camino a llegar más a la perfección. Y cuando hablamos de perfección, no estamos hablando de ser como robots, estamos hablando del carácter de Cristo. Es de eso de lo que hablamos. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos los demás puntos en los que supuestamente había cumplido. Así que si no estamos preocupados por pensar correctamente sobre el contraste tan claro que hay entre la verdadera fe, que es vivir bajo las obras de la gracia, mostrando el fruto que resulta en una respuesta a la salvación, y el otro contraste, que es el legalismo que bien fácil se incrusta en nosotros, en nuestras vidas, queriendo ajustar la balanza del pecado y la santidad a nuestra manera, como más conviene. Si no estamos cuidadosos en analizar y observar eso, lo más posible es que caigamos en el legalismo, porque es lo más fácil, y como es lo más fácil, pues es lo que vamos a tratar de hacer o seguir. ¿Por qué? Porque es bien difícil que yo tenga que exhortar a mi hermano que está pecando, porque qué flojera caer en una discordia con él, ¿no? Entonces, mi santidad dice: no, es que yo voy a ser prudente, que voy a esperar el tiempo correcto, y empiezo a crear una falsa santidad, un legalismo, una religiosidad de: no, es que como estoy llorando y oré 2 años, ay, pero es que ya pasó, ya ni modo, estoy ayunando, ¿no?
O es bien difícil tener que negarme con mi esposa porque lo que yo quiero es satisfacerme a mí mismo. Y estoy todo el día con ella y estamos chocando, entonces tengo que negarme. No es de que no, es que me voy 2 horas tantito para separarme de los problemas y que todo se arregle tranquilamente. No, eso no ayuda en nada, no hay santidad. No te estás alejando del pecado con eso. Y son nada más 2 ejemplos. Hay muchas maneras en las que uno empieza a crear su sistema moral que no es ajustado a la Biblia. Por eso corremos el riesgo de ser religiosos. Y religiosos inútiles para el ministerio al cual hemos sido llamados. El tercer punto es el rescate de la maldición. Imagínense, si estas personas en Galacia iban a escuchar la advertencia y luego iban a hablar de este contraste que había en sus vidas con la verdadera fe, necesitaban ellos, ya después de escuchar este trancazo tan duro de decirles, están bien mal, están perdidos, están en la condenación, necesitan escuchar el rescate. Es como cuando uno va a compartir el evangelio, les hablas de su condición, les hablas de la condenación y de todo lo que necesitan recibir y que los dejes ahí. No, pues es que eres un pecador y como pecador la paga del pecado es que vayas al infierno y que pases la eternidad sufriendo como nunca te lo has imaginado. Que Dios te bendiga. Que lo dejes ahí. ¿Qué hay para la persona? Nada. No hay esperanza. ¿Ya para qué vivir, no? Pero no. Hay un rescate. Y eso lo vamos a hablar del rescate de la maldición en este último punto. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Recalcando siempre Pablo, ¿no? Es la fe, no las obras. El mensaje del verdadero evangelio hubiera quedado inconcluso si solamente hubiera quedado con nosotros 2 puntos, Pablo. Pero no, da el paquete completo, lo que necesitaban escuchar. Por eso les dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ok, ya observaron esta advertencia, vieron el contraste, ya ven que están bien mal, pero no se preocupen. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. ¿Qué es redimir, hermanos? ¿Cómo? Rescatar. Por ahí va, ¿sí? Redimir, en la palabra que se utilizaba para eso, trataba de comprar un esclavo. ¿De eso se trataba? Estabas comprando a un esclavo cuando tú redimías. Él nos redimió. Él nos compró. Nos libró de ser esclavos de esta maldición y del pecado. De eso es de lo que está hablando él. Cristo nos redimió. Y 1 Pedro 1:19 dice, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha, y sin mancha, la sangre de Cristo. Está hablando, es por esa sangre, es por esto que Él nos redimió. Esto fue el precio de nuestra redención. Este era el monto suficiente para saldar esa deuda. La sangre de Cristo. El que Él se hiciera maldición, como dice ahí el versículo. Así que la maldición de la ley en sí es el castigo demandado para todo pecador, ya que ningún hombre es capaz de cumplir la ley. Pero Cristo se hizo maldición, como dice acá el versículo, se hizo maldición por nosotros, siendo así crucificado, porque escrito está, maldito todo el que juega a un madero. Así que Deuteronomio, observen lo que dice Deuteronomio 21 al 23, tu cuerpo no quedará colgado del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios. Observen las palabras que está diciendo. Está hablando de Cristo. Y dice que Cristo entonces es el maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Yo recuerdo haber escuchado que algunas personas en un canto que les gustaba mucho cantar decían que no era maldito Cristo. Algo así de que decían, no, es que no pueden decirle maldito a Cristo. No. El hecho de que se le diga maldito a Cristo en este contexto no es una ofensa. Estamos hablando de su obra. Estamos hablando de que Él nos redimió. Cuando hablamos de que Cristo es maldito es porque Él nos redimió. Él se hizo maldito por nosotros. Ay, pero estás diciendo maldito.
¿Qué dijimos ahorita que es la maldición? ¿Qué es maldito? Es la pena, es una condena. Entonces él recibió esa condena, por eso decimos que se hizo maldición, que fue maldito, porque él recibió la condena que nosotros merecíamos. Y en el judaísmo, cuando un criminal recibía un juicio de morir por ser apedreado, lo apedreaban, ¿no? Y después lo amarraban a un poste, ya fuera un árbol o un madero como la cruz, donde lo que se hacía era dejar su cuerpo colgado hasta el atardecer. Y para ellos era una representación del rechazo de Dios. Era una manera de presentar eso. Entonces la representación de lo que significa que Cristo muriera en el madero es eso. Cargó con la condena y hubo un rechazo de Dios en el punto en el que Él estaba cargando esa condena. ¿Recuerdan cuando está clamando Jesús en la cruz? Hubo en ese momento, es el momento más oscuro, porque recibió toda la ira. Ahí fue la propiciación total. Estaba recibiendo todo el golpe de la ira en ese momento. No era que la persona que muriera así automáticamente tenía una maldición, aquel que estaba en el madero, sino que para ellos, para los judíos, era colgado del madero porque estaba bajo maldición, bajo condena, como lo estamos diciendo. Cuando nosotros utilizamos la palabra maldición correctamente, estamos hablando de una condena, no del ocultismo y de los grupos que hoy en día se habla de maldición. No existe eso. Existe la obra de Satanás y de los demonios, está bien, pero no existe como tal estas maldiciones que te va a lanzar el grupo y todo ese tipo de cosas. Y 1 Pedro 2:24 dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Ahí está el propósito. Las obras de justicia empiezan ahí, no antes. No es antes de ser salvo, sino que como eres salvo hay una respuesta, entonces vivimos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Todo esto lo que trata de hacer es mostrarnos ese rescate de la maldición. Eso es lo que ellos necesitaban escuchar. Observar su condición y luego observar la esperanza que él incluye. Ese era el evangelio verdadero y no el que ellos estaban predicando. El sacrificio de Jesús fue un hecho total, un hecho completo. Por eso, lo que ellos enseñaban era algo era una blasfemia, porque ellos estaban pisoteando eso. Sus obras era decir, ¿sabes qué? Sí, ya sé que vino Cristo y que pasó aquí en la tierra 30 y tantos años y que estuvo enseñando y haciendo milagros y que luego sufrió muchísimo y murió por nosotros y resucitó y fue con el Señor. Ya sé que hizo eso, pero no fue suficiente. Faltó tantito, entonces ahora me tengo que circuncidar, decían ellos. Y hoy en día escuchamos, sí, está bien que Cristo hizo eso, pero te tienes que bautizar así. Sí, está bien que Cristo haya muerto, pero tienes que guardar el sábado. O ya a lo mejor con nosotros, sí, está bien que Cristo haya muerto y todo, pero no te puedes hacer un tatuaje, no te hagas un tatuaje. Está bien que Cristo haya muerto, pero no puedes escuchar música que no sea cristiana. Empezamos, ¿no?, a sacar como que nuestras propias normas. Y ellos es lo que están haciendo, decían, está bien lo que él hizo, pero no fue suficiente. Entonces imaginemos que aquí está toda la obra de Cristo y lo que ellos hacen es eso. Le están escupiendo y le están pisando, desechándola. Eso es lo que están haciendo con la obra de Cristo. Ahí va. Del otro lado. Aunque suene un poco duro, pero es entre la religiosidad y el legalismo es una aplicación satánica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos estamos apegando al mundo, a las tradiciones, a las costumbres, al hombre y nunca a Dios. Y cuando platicamos con alguien o queremos compartir el evangelio, como decían hace rato, las preguntas que nos hacen, hay una discusión que la gente me ha tocado varias veces. Sí, pero es que hay un contraste, ¿no? A veces no me implica ustedes, por eso es religioso, ¿no? O sea, nada más me dicen un montón de cosas. O la otra dicen, no, pero es que usted era una persona y volteó al Señor. No, yo no hice nada. Es difícil para la gente que entienda que es por gracia. Sí. Es muy difícil. Hasta
hasta que el Espíritu Santo viene y transforma y hace pues que nazca la persona, ¿no? Pero todo eso se pega a los satánicos. Si lo aplicamos así fuera fríamente, lo que es religiosidad y legalismo es anti-Dios, es anti-bíblico, es contra la naturaleza divina. Sí, el legalismo en su concepto natural es satánico. Porque recuerden, el legalismo es en sí un sistema de creencias que va en contra del Evangelio. Así de fácil. Ahora, hay legalismo, digamos que ese es el legalismo más activo. Hay un legalismo muy pasivo acá en las iglesias, que no es un legalismo que te va a hacer no creer en el Evangelio, pero es el tipo de legalismo que crea una religiosidad. Vale. Y no sé si me atrevería a llamar satánico ese tipo de legalismo, pero sí es algo que no va acorde a glorificar a Dios. Eso es totalmente cierto. Sí, porque incluso pueden ser obras en la iglesia, obras para beneficiar a la iglesia, pero como son religiosas, no hay un crecimiento en santidad. Entonces no es satánico en sí, esas obras, pero no es algo que da gloria a Dios. Y entonces el sacrificio, como estamos viendo ahorita, el sacrificio de Jesús fue un hecho total, completo. Por eso dice, a fin de que en Cristo Jesús, Él es la bendición. Si estábamos hablando de la maldición, Él es la bendición. Entonces, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, que Él había recibido por Cristo, viniera a los gentiles. Ya les había hablado de Abraham, ahora les dice, miren, es por medio de esta bendición va a llegar a los gentiles. No es nomás para los del pueblo, es para todos, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. ¿Cuál es la promesa del Espíritu? ¿Cuál era esta promesa que había para nosotros del Espíritu? Si decimos, en la Biblia habla de un misterio y habla de que hay una promesa para los creyentes respecto al Espíritu. ¿Cuál es? Exactamente, que el Espíritu vendría a morar en nosotros. Es esta promesa. Entonces la maldición del hombre es revocada, es anulada por medio de la fe, la cual es dada a nosotros como don por gracia de Dios, como un regalo que no menciona. Entonces ese es el rescate de la maldición. Y entonces este rescate no solo va a anular la maldición, sino que nos llena de bendiciones por el otro lado. No nomás nos rescata del castigo, nos hace vivir una vida recta. Esa es una de las partes que son, no sé, bellísimas, si tenemos que utilizar una palabra, del Evangelio. Comprender el hecho de la condena y observar después esa gracia y esa fuente de bendiciones que viene a partir de la fe. Y cuando hablamos de bendiciones, no hay que malentender, no estoy hablando de bienes materiales. Yo estoy hablando de cómo espiritualmente una persona que ha nacido de nuevo, su vida está llenándose de bendiciones por la fe. Porque espiritualmente esta persona ahora está viva. Le mostraba a Max esta semana un video muy padre de una canción cristiana y te muestra una ilustración de cómo Cristo te rescató. Y en el video se ve como todos están en un valle de sombra y de muerte y está lleno de cadáveres. Entonces Cristo baja y se ve cómo entran por sus venas todo el veneno, hablando del pecado, cómo Él cargó todo este pecado, cómo se hizo maldición, y después Él se levanta y se ve en la ilustración cómo Él nos saca a todos los que Él escogió. Nos saca de ese valle de sombra. Entonces cuando van saliendo del valle es como un esqueleto y va saliendo y se convierte en vida. Y es lo que hizo con nosotros. Eso es lo bellísimo. Estábamos muertos, ni posibilidad. Como decía ahorita el hermano Luis, es que ellos no van a entender porque ellos no pueden ver, ellos no pueden escuchar, están muertos. No van a entender el Evangelio a menos que el Señor abra sus ojos. Y pueden entender el concepto en sí del Evangelio ellos, pero no pueden comprender lo que es el Evangelio para creer en él y arrepentirse. Y la relevancia que todo esto tiene para nosotros es hablar de la obra milagrosa más grande hecha por el Señor. ¿Cuál es la obra milagrosa más grande que ha hecho? Dios. ¿Cuál es el milagro más grande que puedes ver tú? Sí, el sacrificio que cambia los corazones. Es el sacrificio del Señor
su muerte, el Evangelio, cuando alguien es cambiado el corazón y cree todo. Esa es una obra milagrosa. El convertir el corazón de piedra en carne. El que alguien sea creyente. Y dice Mateo 22:14, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Este rescate, el Evangelio es inclusivo. Es para todos, pero es exclusivo para los que son escogidos solamente. Porque muchos son llamados, todos están incluidos y todos lo van a escuchar, pero pocos son escogidos. Entonces el Evangelio es inclusivo, pero es exclusivo. ¿Me explico con eso? Entonces, si el día de hoy tú estás convencido de todo este mensaje que estoy hablando y cómo es el Evangelio presentado con sus elementos clave, gracias a Dios por eso, porque es por gracia. Pero si mi vida se queda solo en convencimiento, estoy convencido, sí, de todo esto, pero no produce fruto de arrepentimiento, o sea, mostrar que alguien realmente ha sido rescatado, ahí es el problema. Es el problema donde estamos viendo entonces religiosidad, porque los religiosos están convencidos de este tipo de cosas, pero no están viviendo de acuerdo a ese convencimiento. Mucho cuidado, hay que examinar cada uno, todos nuestros corazones, nuestras vidas, nuestro actuar, nuestro pensar, nuestros deseos, cada aspecto de nuestra vida tenemos que analizarlo, porque muy posiblemente si estamos convencidos, pero no viviendo en arrepentimiento, posiblemente sea necesario que volvamos a pensar en el Evangelio y examinar si realmente hemos recibido ese don de la fe. Miren, son cosas que las iglesias de Galacia necesitaban escuchar y conocer. Ellos necesitaban recibir esta advertencia para que entonces ya pudieran ahora sí medir la gravedad de la blasfemia que estaban enseñando ahí en la iglesia. Y ver entonces ahora sí el contraste que había entre eso que enseñaban y lo que se tenía que enseñar, el verdadero Evangelio. Y observar y entender que sí, estás mal, pero hay una esperanza, hay un rescate. Y prácticamente esta podría ser una manera más en la que podamos recordar el Evangelio. Y eso es importante, porque estaba leyendo en la semana un artículo de Ligonier, de Arcis Sproul, y hablaba de que si tú, como decía, si tú no puedes explicar el Evangelio, posiblemente es porque no entiendes el Evangelio. Y si no entiendes el Evangelio, difícilmente te puedes arrepentir por tus pecados. Y si no estás arrepentido de tus pecados, no puedes ser salvo. Entonces hablaba este artículo de pequeños detalles que nos hacen poder explicar de manera sencilla el Evangelio. Porque cualquiera que es creyente entiende por qué es creyente, ¿verdad? Entiende qué ha creído y de qué se ha arrepentido. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por uno? Porque eso es el Evangelio. Pero si tú no puedes explicar esas pequeñas cosas, pues examina. Aquí lo vimos bien sencillo. Hay un problema, hay una condición tuya, hay una condenación, pero también hay una esperanza. Hay un método, hay una cura para esa salvación. Es importante entender el Evangelio verdadero para compartirlo y entonces empezar a evangelizar haciendo discípulos. Porque yo puedo hablar de algo que no entiendo, ¿no, verdad? Puedo explicar algo que no entiendo. Puedo hablar vagamente, pero no lo voy a explicar. Y entender la maldición de la ley para evitar todo legalismo, para evitar la religiosidad. Porque el legalismo no es más que una ofensa a la obra de Dios y a la palabra de Dios, a sus palabras. Muy bien, ¿hay algún otro comentario, pregunta? Pues vamos a orar.